Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño con ustedes, como siempre le he dicho, exponiendo y presentando estas verdades del reino eterno, con mucho orgullo, con mucha responsabilidad. Considero honrado, muy honrado por el gran yo soy, quien es ahora mi Padre, por haber primero enviado a su Hijo a morir por mí. Esto es una gran bendición. Y por haberme buscado, porque Él fue el que me buscó y me consiguió ese 18 de mayo de 1976. Estaba allí en la esquina de mi casa, paradito, esperando la oportunidad para ir a delinquir. A ver si apareció. La justicia llegó primero. Me anunciaron el plan de salvación, lo entendí, fui convencido de pecado por el Espíritu. Y esa noche, 18 de mayo de 1976, era martes, nací de nuevo. 47 años hace de eso. Agradecido de mi Padre, que formo parte de la familia de los regenerados, de sus hijos. Pero aunado a eso, después del llamado a la salvación, me hace otro llamado, que es el llamado al ministerio, de la enseñanza. Yo no tenía ni la menor idea de los niveles, el ascenso y la promoción que Dios tenía preparado para mi vida. Como no tengo la menor idea de las cosas que vienen. Wow, es una gran bendición. Desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas, Maestro Briceño transmite para un mundo, pasando fronteras, por ende internacionalmente la palabra está llegando, está haciendo el trabajo. Este es nuestro estudio número 25. Déjeme verificar acá porque creo que estoy equivocado. A ver qué estudio es este. Sí, el número 25, el que dimos fue el número 24. Ok. Estamos hablando de lo que el Espíritu Santo viene haciendo. Es el trabajo del Espíritu en la iglesia, por él mora en nosotros. Y una de las grandes obras que él hace, di en la clase pasada, como el Espíritu es el testigo interno. Clase mata demonio. Las verdades del reino que se dijeron allí, mire, usted tiene que ir. Usted tiene que escuchar eso. Vaya al número 24. Escúchalos todos desde el 1. Es un estudio completo de la neumatología. Dice, según lo que es la información que nos da el texto sagrado, el Espíritu Santo nos conduce y nos muestra la verdad. Mostrándonos la verdad nos enseña y enseñándonos nos guía. Mire este trabajo valioso, determinante, para que Dios, para poder ver presencia de Dios por el Espíritu, para disfrutar de la paternidad de nuestro Padre y de la hermandad de nuestro hermano Jesús, para vivir una vida en plena gloria, para que la Shekinah de Dios se manifieste a través de nosotros, a nuestro favor y a favor de los que nos rodean.
y vivir una vida en el Espíritu, en el gozo del Espíritu. La paz de Dios gobierne todo nuestro ser y vivir una vida segura y confiada, independientemente de las circunstancias que se presenten, entendiendo que no hay nada imposible para Dios, y para el que cree todo es posible, que vamos a pasar al otro lado. Independientemente de las tormentas, cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, se levantó una tormenta y los discípulos asustados llamaron a Jesús y lo llamó hombre de poca fe. ¿Por qué hombre de poca fe? Porque yo les di una palabra, les dije, pasemos al otro lado. Y vamos a pasar. Jesús está con nosotros en la barca. El Espíritu mora en nosotros. Vamos a esta verdad. En relación a la verdad, nos conduce y nos muestra la verdad. Después hablamos de cómo nos enseña y después hablamos de cómo Él nos guía. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos al tópico. En relación a la verdad. Vamos a ver esto. El Espíritu Santo es el único, no hay más, que nos puede conducir a la verdad, ya que la verdad es parte de su naturaleza. La verdad está intrínseca en Él, es parte de su ser. Es la fuente, el Espíritu Santo es la fuente de la verdad. Cuando se le adjudica el apelativo verdad al Espíritu Santo, en los escritos siempre gramaticalmente se hace sin usar el artículo determinado la. Eso es gramaticalmente, eso tiene una gran enseñanza. No se utiliza el artículo determinado la. ¿Por qué? Porque esto indica que la verdad es Él. La verdad es el mismo Espíritu Santo. Si usted va a lo que está escrito en lo que escribió Juan en su primera carta, el capítulo 5, el verso 6, dice, el Espíritu es verdad. Juan 14, 17 en el Evangelio dice, el Espíritu de verdad. Juan capítulo 14, verso 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. No dice de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad no la puede separar del Espíritu. Él es verdad. Punto. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. No se usó el artículo determinado la. ¿Por qué? Para determinar que la verdad y el Espíritu es una misma cosa. La verdad es parte de la naturaleza del Espíritu. De modo que el único que me puede conducir a mí, a la verdad, es el Espíritu. Por eso es que la falta de conocimiento, la ignorancia, el oscurantismo, el analfabetismo dentro de la iglesia, eso es tinieblas. Eso es tinieblas, eso es parte de las tinieblas. Eso está en contraste a lo que el Espíritu Santo viene a hacer en la iglesia.
totalmente en contra. Lamento por aquellos que dicen que la letra mata, el espíritu vivifica. Ni siquiera tienen una idea de lo que están diciendo. Ni siquiera tienen una idea. Pablo está hablando en contraste a lo que el Espíritu Santo produce en el hombre por gracia, a lo que la ley no pudo producir, que es la letra. No pudo producir. Jamás. Pero bueno, sacan el texto de su contexto y le dan su propia interpretación a lo que está escrito en el texto sagrado y viven como unos miserables. Pero bueno, ellos le darán cuentas a Dios. Mire, la verdad en el espíritu está en contraste con el error, el engaño, la mentira y la traición. Búsquese usted primera de Juan 4:6. Usted lo va a conseguir allí. ¿Ok? Por eso, quien se mueve bajo estas premisas actúa influenciado por el diablo. Así. O sea, quien está en el error, en el engaño, en la mentira, en la traición, está influenciado por el diablo. Porque el Espíritu Santo nunca te va a conducir a eso, ni quieres que camines en este terreno. Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Esta es la pregunta que muchos se han hecho. Yo me hice y cuando indagué y busqué y escudriñé conseguí respuesta. La tienes. Te la voy a dar. Los que no tienen el manual se la voy a dar. Pero esta es la pregunta que Pilato le hizo a Jesús y que muchos se han hecho. Yo he venido para dar testimonio de la verdad, dice Jesús. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Teológicamente se le ha dado varias interpretaciones. No se sabe con exactitud cuál fue la intención de Pilato al hacer la pregunta. No se sabe. Estamos hablando de la intención, no que teológicamente no hay una definición de qué es la verdad. No. Que esto que Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Se le ha dado muchas aplicaciones porque en verdad no se sabe qué fue lo que Pilato le quiso preguntar a Jesús cuando le dijo, ¿qué es la verdad? Podría ser en relación a Pilato un deseo sincero de conocer la verdad. Dos, podría ser un cinismo filosófico al ser confrontado con la verdad que vio en Jesús. Tres, o era indiferencia o sarcasmo ante el testimonio de Jesús acerca de la verdad. En sí, cuando Jesús dijo, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad, lo que Jesús quiso decir fue, para esto he venido, para dar el cumplimiento a lo que los profetas hablaron de mí. ¿Eres tú el Cristo? Para esto he venido, para dar testimonio de lo que los profetas hablaron de mí. Para darle cumplimiento, para que todo lo que los profetas hablaron de mí se cumpliera en mí. Esa verdad, esas palabras proféticas que los profetas dijeron, que es la verdad de Dios. Yo vine para que todas esas verdades se cumplan en mí. Ahora, volvamos a Pilato. Cualquiera que fuera el motivo, Pilato dio la espalda al hombre
quien intrínsecamente era la verdad, como muchos, oído, como muchos en nuestras congregaciones, con todo y que tienen justicia, tienen vida, son regenerados, son hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en ellos, le han dado la espalda a la verdad, le han dado una mala interpretación al texto sagrado, han entrado en el terreno del hiperliteralismo y tienen sumergido a la iglesia en un sincretismo, en una mezcla de falsas doctrinas. La mayoría de nuestros ministerios. Es lamentable. Vuelvo a repetir, cualquiera que fuera el motivo, Pilato le dio la espalda al hombre quien intrínsecamente era la verdad. Jesús, y era el único que podría dar respuestas a su pregunta. Le dio la espalda. Mire, la verdad como tal es difícil de definir por las diferentes aplicaciones que se le da. Pero debo entrar en detalles en relación a la verdad para que para que tengas una percepción de las cosas que te voy a enseñar más adelante. Pero esta es una hilación de pensamiento. Mire, la verdad, por una parte, además de ser el Espíritu, es Jesús mismo. Es Jesús mismo. En toda su plenitud. Él es la perfecta expresión de la verdad del gran yo soy, del Dios eterno. Búsquelo, Juan 15:6. La verdad es aplicable al Espíritu Santo, así como a su ser mismo. El Espíritu Santo no es la verdad, Él es verdad. Como ya lo dije, Juan 14:17, Juan 15:26, Juan 16:13. Lo otro, la verdad es aplicable a la palabra, al texto sagrado, lo que está inspirado por Dios, así como a su ser mismo. Repito, la verdad es aplicable a la palabra. La palabra de Dios es verdad, según Juan 17:17. La verdad como carácter o virtud se puede entender como lo inmutable, lo que se mantiene, aquello que no falla ni frustra nuestra expectativa. La verdad no decepciona a nadie. La verdad hiere a veces. Sí, la verdad golpea, la verdad confronta. Hay veces cuando se dice una verdad se produce un dolor garrafal en el ser que es confrontado con la verdad. Pero es mejor confrontar y producir dolor en la gente con la verdad que mantenerlos engañados con una mentira. Es mejor. La verdad es lo real, que es contrario a lo ficticio, a lo imaginario, a la fantasía, a la falacia, a lo místico. Es lo que refleja la idea, es lo que presenta aquello que es en realidad. La verdad es lo absoluto, es lo absoluto. La verdad es aquello que se establece
y se defiende por sí mismo lo inmutable, lo que no cambia, lo que no falla, lo que permanece. Esa es la verdad. La verdad vale más que la vida, ya que muchos la entregaron por ella. Así es. Por eso es que las tinieblas, Satanás, los demonios, los súbditos, no quieren que tú conozcas la verdad. Porque Jesús dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Está hablando de lo que se da en el Espíritu, el nuevo nacimiento. El cambio en el Espíritu, la metaneuma. Pero en otra parte dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es lo que produce la verdad en el alma. Produce una metanoia, un cambio de pensar, un cambio de vivir, para un cambio de vivir. Maestro, ¿cómo y a través de qué? ¿Cuál es el elemento o los elementos de cooperación que el Espíritu Santo usa para conducirnos a la verdad? ¿Cuál es? Ya sabemos que el Espíritu es verdad. Tiene una forma, un modus operandi. Sí, sí. Por sí solo el Espíritu Santo no puede conducir a nadie a través de la verdad o a la verdad. No puede. Por sí solo no puede. Escuche, de los tres elementos que el Espíritu utiliza para producirnos, para conducirnos y mostrarnos la verdad, el principal es la palabra. El principal. Porque son tres elementos, te los voy a nombrar por adelantado. Uno, la palabra. Dos, los dones ministeriales. En el caso me está usando a mí para conducirte a ti a la verdad. Por eso es de suma importancia que tengamos cuidado de lo que estamos exponiendo como ministros, como canales de los cuales Dios puede usar para conducir a la gente a la verdad, pero también las tinieblas pueden usarnos para conducir a la gente al error. Cuidado. El segundo elemento son los ministerios y el tercer elemento son los dones espirituales. Pero de los tres elementos que el Espíritu utiliza para conducirnos y mostrarnos la verdad, el principal es la palabra. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso lo dice Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso Pedro dijo, no vamos a descuidar ni la oración ni el estudio de la palabra. Dos cosas. La oración tiene que ver con mi comunión, con mi intimidad, con mi devoción. La palabra que forma parte de mi devoción también tiene que ver con mi instrucción. De allí emanan las verdades del reino, la enseñanza de Dios, la boca de Dios hablando. Si usted va a lo que escribe Pablo a Timoteo en el capítulo 3, verso 16, mire lo que Pablo expone, expresó y dejó plasmado en el texto sagrado. Primera carta a Timoteo 3:16. Cito. Toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. La palabra da testimonio del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. En la palabra se puede conseguir todo el carácter y las virtudes relacionadas con la verdad. La falta de conocimiento que nos mantiene en un mundo de ignorancia es el peor enemigo de la verdad. La ignorancia te impide ver la realidad y el genuino valor de las cosas en relación a Dios, al reino eterno. La ignorancia, la falta de conocimiento, el oscurantismo y el analfabetismo son elementos de cooperación o armas que Satanás puede utilizar para destruir a la iglesia. Puede utilizar para evitar de que la iglesia viva una vida en el espíritu, porque él sabe hasta dónde Dios puede llegar con una iglesia espiritual, lo sabe. Quien no vive y ama la verdad, vive en el vacío. Te lo repito, quien no vive y ama la verdad, vive en el vacío, en un abismo, en la frustración, en la perplejidad, en la falacia, en lo que no es real, construyendo para sí un mundo de falsedad que lo llevará a su propia destrucción. Mire, el ceñirnos con la verdad, según lo que está escrito en Efesios, el capítulo 6, verso 14, cuando Pablo dijo ceñidos con la verdad. El sentido de lo que Pablo quiere expresar allí tiene que ver con el salir de la ignorancia. Es ver y reconocer la palabra que Dios ha designado para nosotros y permanecer en ella. El ceñirnos con la verdad tiene que ver con la diligencia, la responsabilidad que debemos tener y la entrega y la consagración que debemos tener para estudiar el texto sagrado. No leer Biblia, estudiar el texto sagrado. Hacer del estudio de la palabra un estilo de vida. No, repito, no leer Biblia, estudiarla. Ceñidos con la verdad. Repito, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Jamás, jamás lo místico, lo imaginario, la fantasía o la falacia serán capaces de conducir a la verdad. Jamás.
Solo el Espíritu Santo te puede conducir al conocimiento de la verdad de Dios que está en su palabra, ya que fue Él el que la inspiró. Solo el Espíritu Santo, te lo repito, te lo voy a decir de esta forma, te puede producir o te puede dar la iluminación de lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. El texto sagrado, la Biblia, eso que tú tienes al frente, el texto sagrado, cualquier versión que sea, esa es la palabra revelada de Dios. La iglesia no necesita de la revelación de Dios. La iglesia necesita que eso que está plasmado en revelación en el texto sagrado, en la Biblia, se te sea iluminado, que abra en los ojos de vuestro entendimiento para que podamos entender y percibir las verdades del reino eterno y podamos caminar en ella. Y el único que puede darte iluminación de lo que está escrito en revelación fue quien la inspiró, que es el Espíritu Santo. Nadie más lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. No sé si te ha pasado que has leído un texto bíblico en un momento y estás analizando el texto y estudiando el texto sagrado. De pronto, ¡ping!, como que se te prende el bombillo y entiende lo que está escrito allí. Pero ¿cuántas veces lo has leído? ¿Cuántas veces has leído ese pasaje, ese párrafo? ¿Por qué lo entendiste en este momento? Porque en ese momento se te dio iluminación. El Espíritu Santo te dio iluminación de lo que siempre está escrito en revelación y has tenido a la mano, porque Él es el único que puede producir la iluminación de lo que está revelado, escrito en revelación, porque Él fue quien inspiró, más nadie. Pero para que eso se pueda dar, que haya una iluminación del texto sagrado por el Espíritu, hay factores que son determinantes que yo debo caminar y vivir en ellos. No es principios de reino. Entre ellos está vivir una vida en el Espíritu, entregado totalmente y consagrado al Espíritu Santo. Volvemos a lo mismo, jamás podemos vivir una vida en el Espíritu si no conocemos el texto sagrado. No podemos. Otro factor que es determinante, yo lo dije, solo a los que indagan, buscan, escudriñan, tienen hambre, sed, tienen una responsabilidad en el estudio de las Escrituras, es a los que el Espíritu Santo les va a dar iluminación del texto sagrado. A los que leen Biblia no. Son gentes que delinquen, y más a los que ni siquiera leen. No. Nos conduce a la verdad. Conduciéndonos a la verdad nos enseña. Vamos a ver esto en relación a la enseñanza. Vamos a analizar las verdades, porque el Espíritu Santo ahora mismo me está utilizando como instrumento de cooperación que Él tiene para producir la iluminación de lo que está escrito en revelación o presentarte la iluminación, porque ya esto lo entendí. Primer elemento es la palabra. Los segundos son los dones espirituales. Aquí está el maestro Briceño cumpliendo con esto. Más adelante vamos a hablar de eso. Nos enseña. El término que se utilizó en griego, voy a entrar en lo que llaman en la etimología del término.
el término que se utilizó en griego para hacer referencia al verbo enseñar relacionado con el Espíritu Santo es didasco, que significa uno que da instrucciones, uno que da instrucciones. Es lo que hace el Espíritu. Juan 14:26, miren lo que está escrito. Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que ya os he dicho. Oído, oído. ¿Quién es el emisor? Jesús. ¿Quién es el receptor? Los discípulos. Y Jesús dice que el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarles todas las cosas. ¿Qué les va a enseñar? Lo que yo no les he podido enseñar. Hablando Jesús. Lo que yo no les he podido enseñar. En 3 años ya hasta aquí llegué, me voy. Pero ese Espíritu Santo, además de enseñarle cosas que yo no les he podido enseñar, Él se va a encargar de recordarles todo lo que yo os he dicho. Por eso es que cuando a veces el maestro Briceño está exponiendo, aquí ha pasado, usted lo ha visto, está exponiendo un texto, está exponiendo la palabra, sea en un escenario, en un púlpito, a través de las redes, hay cosas que se le vienen al maestro que no están plasmadas en el manual, que tienen que ver con otro tema de la teología que enlaza el que estoy tratando, y se me viene. Ese es el trabajo del Espíritu, donde me recuerda lo que ya yo sé, lo que ya está en mi subconsciente. El Espíritu Santo lo trae al consciente. Es cuando usted se ha dado cuenta que he dicho, espérate, escucha esto que te voy a decir, presta atención. Vamos a entrar en el campo de la cristología y preste atención a lo que le voy a decir ahora porque se enlaza con la nematología. Oiga bien, preste atención, eso me lo trajo el Espíritu en el momento. Él me recordó. Ahora, escuche. Hay gente que en una forma tan descarada, sucia, depravada, que eso te enseña el tipo de mente que tiene esta persona, que son hijos de Dios, tienen justicia, tienen vida, tienen al Espíritu, pero que eso de nada les sirve por la forma de pensar. Una persona me lo dijo a mí de frente. Yo no necesito la teología ni de estudiar ni de ir a ningún instituto bíblico, porque la Biblia dice, abre tu boca que yo te la llenaré. Oiga la forma tan estúpida, ignorante, sucia, vaga, perversa, llena de tinieblas, lleno de delincuencia, como esta persona se dirige a mí. La Biblia dice que abre tu boca que yo te la llenaré. ¿De qué se te va a llenar la boca abierta? De mosca, de saliva, de más nada. Porque eso no es bíblico, no es escritural. A nosotros, perdón hermano, voy a poner esto como ejemplo, ¿no? Se nos dio un texto sagrado. Hay una Biblia, hay un manual de instrucción desde Génesis hasta Apocalipsis, que tiene una información del pensamiento de Dios, tiene información del pensamiento de las tinieblas, tiene una información del pensamiento de los hombres que en su obstinación opinaron y dijeron, se equivocaron.
Pero la Biblia tiene una información completa de unas verdades que nos pueden conducir a la verdad y que conduciéndonos a la verdad nos enseña y que enseñándonos nos guía y que guiándonos nos corrige. Juan, en su primera carta, capítulo 2, verso 27, mire lo que expone. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, hablando del Espíritu Santo, hablando de Jesús, este término Él es un eh, pronombre demostrativo. Él, allí no funciona como un artículo determinado, está acentuado. Pero la unción, que es el Espíritu que vosotros recibiste de Él, Jesús, de Jesús, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Primera de Juan 2:27. Señores, desde la antigüedad, desde antes de la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo viene ocupando esta tarea. En Nehemías 9:20, búsqueselo, póngamelo en la Biblia, búsquelo. En Nehemías 9:20 dice, cito, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. La enseñanza es producto del conocimiento de la verdad. No puede haber enseñanza en ausencia de la verdad. El Espíritu Santo te muestra la verdad, mostrándote la verdad, te enseña, enseñándote, te guía, y guiándote, te corrige. Así trabaja el Espíritu. Ahora, escuche. Hay un cuarto elemento, ya le hablé de tres: la palabra, los dones ministeriales y los dones espirituales. Pero hay un cuarto elemento el cual puedes aprender a través de él, pero que no es del Espíritu. El Espíritu Santo nunca quisiera que llegases allí. ¿Y sabe cuál es? Las circunstancias. Cuando tú no aprendes con la persona del Espíritu que mora en ti, que es tu maestro, es mi maestro, es la fuente de la verdad. Y aunque utilice los elementos de cooperación, la palabra, los dones ministeriales y los dones espirituales, te lo voy a decir así en el aspecto vulgar porque no es así, pero es para que lo entienda. Él como, no es que es así, él como que te suelta. Bueno, está bien, ¿qué yo puedo hacer? Él no te abandona, él mora en ti, pero él como que te suelta. Dice, bueno, ¿qué más puedo hacer? Está bien. Entonces es cuando aprendes de los trancazos y los golpes de la vida. Es cuando vienes herido, golpeado, con pérdidas.
Le llegas al Padre, te arrodillas, Señor, he aprendido. Aprendiste de los golpes de la vida, cosas que pudiste haber aprendido por mi espíritu a través de lo que está escrito en el texto sagrado, a través de lo que los obispos y maestros y ministros te enseñaron mientras estuviste congregado, o te pudieron haber enseñado, o lo que pudiste haber aprendido a través de la manifestación de un don. ¿Por qué tuviste que desfasarte, abandonar el terreno de la gracia y abandonar la vida de santidad y del espíritu para irte a la carne, para aprender estas cosas? Mira cómo vienes, destruidos, acabados, con pérdida. Y sabe algo, en el peor de los casos hay quienes aprendieron, pero aprendiendo murieron. Y de nada les sirvió las enseñanzas. Porque sin lugar a dudas, y esto es lamentable decirlo, de gentes que son hijos de Dios, tienen justicia, tienen vida, son regenerados, son hijos de Dios, tienen el Espíritu, y abandonaron las verdades del reino eterno. No entendieron el sentido de traslado, volvieron a las tinieblas. Practicaron el pecado y se sumergieron. En un momento determinado hubo una tragedia que perdieron la vida. Yo sé que antes de morir ellos pensaron, wow, me equivoqué. Se salvaron, sí, pero no era lo que Dios quería. Que aún muriendo aprendiste que estabas equivocado. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú vengas de un mundo con una enseñanza por los golpes que te dio la vida, cuando pudiste haber aprendido por el Espíritu, por la palabra, por los dones espirituales y por los dones ministeriales. Debemos tomar en cuenta 3 principios que están relacionados con la enseñanza que vienen del Espíritu. Te lo repito, debemos tomar en cuenta 3 principios que están relacionados con la palabra que vienen del Espíritu. Mire, oiga y presta atención. En primer lugar, el texto sagrado fue inspirado por Dios mediante la persona del Espíritu Santo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda carta que escribe Pedro, capítulo 1, verso 21. Fue el Espíritu Santo quien se encargó de inspirar a los hombres en diferentes épocas, lugares, lenguajes y culturas. Y el trabajo que el Espíritu hizo. En un periodo de 1500 años. Y Él se encargó de plasmar en revelación, en un compendio, el cual hoy llamamos Biblia. Igual decir un conjunto de libros. De la misma manera, el Espíritu que la inspiró y la dejó plasmada en revelación, es el que tiene la responsabilidad y el deber, y a su vez es el único que puede darle la iluminación acertada, precisa, absoluta y verdadera al texto sagrado. Es el único. De modo, según lo que estoy exponiendo, lo que está en el texto sagrado, jamás se podrá recibir la iluminación del texto sagrado mediante la persona del Espíritu si no se vive una vida consagrada al Espíritu eterno. Jamás. La iglesia no necesita la palabra revelada. Ya ella está revelada.
La iglesia necesita con urgencia es la iluminación de lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. Y esto solo lo puede hacer es el Espíritu Santo, más nadie. Aprenda. Aprenda a decirle no a las oportunidades que las tinieblas y el mundo le presenta y que atentan en contra de la vida del Espíritu. Porque a usted y a mí no nos queda otra cosa sino el Espíritu. Nada. A usted y a mí no nos queda otra cosa sino el Espíritu. Nada. O vives en el Espíritu, o vives en el Espíritu. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo solo enseña a los que son diligentes, a los que son entregados, consagrados, apartados, que tienen un sentido de responsabilidad y perciben la necesidad que se tiene del estudio de las Escrituras sagradas. O sea, si no hay un instinto de responsabilidad, si yo no soy un hombre consagrado, apartado, dedicado al estudio de las Escrituras, y no puedo percibir la necesidad que se tiene de ella, de la información, de que se me sea iluminado lo que está escrito en el texto sagrado, jamás el Espíritu Santo podrá conducirte a la verdad, podrá enseñarte, podrá guiarte, podrá corregirte, jamás. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo solo enseña a dos tipos de personas: los que no saben y quieren aprender, y los que saben y quieren seguir aprendiendo. O sea que el tener un espíritu enseñable, sea que sepas o que no sepas, el tener un espíritu enseñable y un deseo de aprender son factores determinantes para ser enseñados por el Espíritu. El día que a usted se le vaya la teología para la cabeza y usted se crea el eslabón perdido, la gaseosa del desierto, la mamá de los pollitos, el tapón del océano, el ombligo del mundo en la teología, hasta ese día el Espíritu Santo lo enseñará, le mostrará la verdad. Uh-huh. Por eso es que debemos tener mucho cuidado, que la teología no se nos vaya a la cabeza, que la teología ilumine, que el conocimiento bíblico ilumine nuestra vida, forme, cambie nuestra forma de pensar, produzca quebrantamientos en nuestro ser. Cedamos la voluntad y nuestras emociones y nuestro temperamento sean moldeados, cambiados por las verdades del reino eterno y podamos caminar en el carácter del Espíritu. Eso es. Por eso es que yo creo que soy el más grande de los, corrijo, yo creo que soy el más pequeño de los maestros,
Por eso es que yo creo que soy el más pequeño de los maestros. Como dijo un filósofo, solo sé que no sé nada. No. Mantengo en los que saben un poquito, pero quieren seguir aprendiendo. Por eso me siento a escuchar. Aún de los errores de la gente aprendo. ¿Sí? Aún de los errores de la gente aprendo. Ahí está. Que les pida, maestro Briceño, hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes decirle, oren mucho por mí. 2, por favor, compartan estos mensajes. 3, si usted puede depositar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Con honores. Hay demandas en el ministerio. Financieramente hablando, hay cosas que cubrir. Como lo hacemos, maestro, si estás acá en los Estados Unidos, por Zelle, lo puedes hacer por Zelle. Mi usuario es mi número de teléfono. Uno de los usuarios es +1 786 604 3352 o mi correo josebriceno71@gmail.com, Briceno con C y con N, josebriceno71@gmail.com, a nombre de José Briceno. Lo puedes hacer por PayPal también. Mi usuario es mi otro correo, josn77bricenoa77@gmail.com, a nombre de José Briceno, por PayPal. O si está fuera de los Estados Unidos, lo puedes hacer por MoneyGram. Colocando 2 nombres y 2 apellidos. José Nicolás Briceno Aldana. Repito, José Nicolás Briceno Aldana. 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 Para retirar en el estado de Texas la ciudad de Dallas. ¿Ok? Lo puedes hacer también por Western Union y MoneyGram. Bueno, se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786 604 3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.